3ABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Frank González en la serie titulada Juan 3:16, el poder asombroso del verso más famoso. Amigos, bienvenidos a la última de la serie de 5 temas de Anclas de la Verdad con el pastor Frank González. Les habla su amigo Jorge Jaque y es un gusto, un placer estar con ustedes, traer este programa en esta oportunidad para que ustedes puedan disfrutar de este mensaje que hoy lleva por título La vida genuina y sin fin, basado en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 16. El pastor Frank González ha desarrollado una serie de temas que nos han dado a conocer una vislumbre todavía más clara de lo que es el amor de Dios. El pastor Frank González, ustedes ya lo conocen, ha participado en muchas oportunidades con 3ABN Latino y ustedes lo conocen también porque ha tenido una larga trayectoria a través de La Voz de la Esperanza. Luego de La Voz de la Esperanza, ahora él está abocado a otras actividades como pastor de la iglesia angloparlante de Avon Park en el estado de la Florida. Allí pastorea esta iglesia que tiene más de 900 miembros y pues sus actividades lo llevan a estar muy ocupado y agradecemos una vez más al pastor Frank González que ha tenido a bien compartir con nosotros estos temas. Esta es la última presentación de estos 5 temas y estoy seguro que vamos a disfrutar y vamos a entender un poquito más acerca del amor de Dios. Los dejo entonces en compañía del pastor Frank González. Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos, y te daremos la honra y la gloria, y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por sintonizar. Algunos de ustedes han estado todas las presentaciones y quiero de mi parte agradecerles. Me han honrado con eso y espero que las presentaciones hasta este momento le hayan sido de gran provecho para ustedes. Yo sé que mi corazón rebosa de gozo porque esto no se trata de algo que ustedes necesitan y no yo. Yo soy el más necesitado. Estas cosas primero me llenan mi alma, mi espíritu, mi corazón, me llenan de gozo y es de ese gozo rebosante que entonces yo puedo compartir con ustedes. Estamos estudiando ese versículo que creíamos conocer, Juan 3:16, y que para nuestra sorpresa hemos descubierto profundidades, riquezas, tesoros que bullen ahí debajo de la superficie y que están listos para destapar y brotar y tener una explosión de vida y de espíritu, porque Cristo dijo que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Y este versículo salió explícitamente de la boca, de los labios de nuestro Maestro, y hay vida y hay espíritu en ella. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y hemos llegado ahora a esta frase que falta, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la maravilla del amor eterno de Dios por ti, ese amor incondicional e invariable, ese amor que te
acompaña y te sigue, ese amor que nunca deja de ser porque está atado al ser divino, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Y como Dios es amor, cuando Él te ama de su ser, como quien es Él. Por eso es permanente. Y te ha dado de ese amor, nos ha entregado lo máximo que había en ese amor, su Hijo Jesús, para que fuese nuestro Salvador. Pero no solamente para que muriese por nuestros pecados, dice Pablo a los creyentes, pero también por los de todo el mundo, 1 Juan 2:2. Es el Salvador del mundo. El Padre se ha reconciliado con el mundo, dice 2 Corintios 5:19, no imputándoles a los hombres sus pecados. Es decir, que hay un tipo de vida, de justificación de vida que ha llegado a todos los hombres, según Romanos 5:18. Y, sin embargo, todo eso aguarda algo. Todo eso requiere algo para que se aplique a nuestras vidas de una forma real, y es la fe. Y vimos el poder de esa fe en la última ocasión. Pero ahora hemos llegado a esta parte que dice, para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra forma de decir eso es, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Así lo dice la versión inglesa o angloparlante. Para que no perezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa varias cosas. Primeramente, habría que notar que este versículo, lo que enseña en cuanto a esto, encaja con todo lo que tiene que decir la Biblia acerca de la vida y la muerte. La palabra de Dios enseña que los hombres, cuando mueren, duermen, descansan en Cristo, hasta que son despertados del sueño. Cuando murió su amigo Lázaro, Jesús dijo, voy a ir a despertarlo del sueño. Y algunos pensaban que Jesús estaba diciendo que Lázaro no había muerto. Entonces él aclaró, no, Lázaro está muerto, pero voy a despertarlo del sueño. Porque gracias a la muerte de Cristo, la muerte no necesita ser eterna. Y cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Salvador del mundo, entonces los creyentes, según 1 de Tesalonicenses 6:14, 2 de Corintios 15 y otros lugares, cuando Cristo regresa, los muertos en Cristo resucitan. Primero dice, luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados junto con ellos para ser recibidos en el aire por nuestro Señor. Esa es una verdad de la palabra de Dios que todos o muchos de nosotros conocemos y es maravillosa porque este versículo recalca esa verdad de que cuando morimos no vamos a un lugar para ser torturados eternamente, no. Para que todo el que en Él cree no perezca. La flor perece, deja de ser. Las cosas que perecen dejan de ser, se pierden. Mas tenga vida eterna. Pero también hay otra cosa aquí, que muchas veces no se recalca con la misma claridad. Y es que no hay que morir para que la vida se pierda, para que la vida perezca. Porque Cristo vino no solo para darnos la vida eterna, y vamos a tocar eso al final del tema, vamos a ver exactamente cuándo es y cómo,
que Cristo nos entrega la vida eterna, ya como una cosa consumada. Ahora la recibimos por fe, la vida eterna comienza aquí, pero hay una interrupción. Si morimos, dormimos hasta que Él venga. Pero hay un momento, va a haber un momento en la historia, va a haber un momento, y pronto será, que Cristo va a regresar. Y entonces allí comienza la vida eterna. Vamos a ver eso en un instante. Pero quiero dirigirme ahora a esto de la vida genuina. La vida genuina y sin fin. Quiero hablar de esa primera parte. Cuando la vida es genuina. Cuando la vida es la vida que se supone que vivamos. Porque Cristo vino no solo para llevarnos al cielo, pero mientras estamos aquí, vino para devolvernos algo. Él dijo en una ocasión, en San Juan 10:10, a mí me gusta ese versículo porque es fácil de recordar. 10, si pensamos 10 como el máximo de la vida, 10 a la 10ª potencia. 10, la vida máxima, la vida plena, la vida genuina, la vida íntegra, la vida que el cielo desde la eternidad ha querido que tú vivas, aún aquí en la tierra. Hay una vida auténtica y necesitamos todos reconectarnos con la intención del Creador para que la vida que estamos viviendo aquí, ahora aquí, mientras esperamos y aguardamos el advenimiento de Cristo, la vida que vivamos acá sea la vida genuina, la vida verdadera, la que Dios quiere que vivamos, y no una vida que es un sustituto barato de esa otra vida genuina. Una vida que ya empieza a perecer, una vida que ya está perdiendo su valor, perdiendo su autenticidad, no llegando a las cumbres del destino que Dios le imaginó y le predestinó a esa vida. León Tolstoy, uno de los grandes escritores de la historia, novelista ruso, resume así la vida del principal protagonista de una de sus novelas. Dice, la vida de Iván Ilyich era la más simple y ordinaria que pudiera haber, y por ende la más terrible. Tolstoy le llama a la vida simple y ordinaria la vida esa que se vive sin pensar, la vida que sencillamente sigue al azar los sucesos de cómo se deviene la vida, esa vida simple y ordinaria, esa vida que no sigue ningún propósito, esa vida él le llama la vida terrible, terrible. Y no crea usted que Tolstoy dice esto como alguien que está mirando por debajo de sus narices a la gente sencilla y ordinaria y que él se está separando de ellos y dándose importancia a él. No. Si usted piensa eso, usted no conoce a Tolstoy. Porque Tolstoy fue un hombre que tuvo éxito en todo lo que hizo. Fue un soldado en la vida militar de éxitos heroicos, algo extraordinario. Recibió medallas y medallas y medallas. Después se dedicó a escritor y es considerado uno de los escritores, sobre todo de novelas, mejores de la historia. Si usted hace una lista de los primeros 3, ahí va a estar él. Pero no solamente es considerado bueno por los literatos, las personas entendidas en estas cosas, pero también fue popular, la gente le gustó la manera que él escribía. Además, Tolstoy tuvo éxito
en cuanto a ventas de sus libros. Porque en el caso de Cervantes, sus libros vendieron póstumamente. Él pasó a la historia y entonces su novela más famosa, la de aquel Don Quijote conocido, fue popular después de su muerte. Él nunca recibió en vida los beneficios de las ventas de sus libros. Pero en el caso de Tolstoy, Don León Tolstoy, el hombre fue multimillonario. Sin embargo, escuchen bien, él le daba todo su dinero a su esposa, a su familia, a sus hijos. Él se desentendió, no le interesaba nada de aquello y se fue a vivir bien campo adentro, por allá en esas latitudes frígidas de Rusia, y allá, en una cabañita pequeña, casi monástica, vivía él solo escribiendo sus libros. No. Tolstoy, cuando se queja de que el protagonista de su novela, Iván Ilyich, vivía una vida simple y ordinaria, y que él le llama eso terrible, no quiere decir que él está haciendo alarde de su importancia y menoscabando a la gente que es simple y ordinaria. No, no es ese simple y ese ordinario al que él se refiere. Él se refiere a lo que la Biblia llama casarse y darse en casamiento. Dice que la gente estaría como en el tiempo de Noé. Es vivir esa vida, vivirla por vivirla nomás. Es vivir una vida que no obedece al destino, a la intención, a las cumbres y las alturas de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Eso es a lo que se refiere Tolstoy cuando se queja de que su protagonista en su novela vivía una vida simple y ordinaria. La desgracia mayor en esta vida no es el infortunio ni la adversidad. Es la vida que se vive sin las alas del altruismo, carenta de ideales, falta de propósito. Es terrible porque se pierde, porque se desperdicia. Porque cada uno de nosotros, dice el apóstol San Pablo ahí en ese primer capítulo de Efesios, léaselo, dice que Dios ha hecho 5 o 6 cosas con nosotros. Una dice, nos escogió en Cristo. Dice que nos amó. Dice que nos predestinó. Y en el capítulo 4 dice que Jesús ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y usa la palabra carismata, que es un sufijo largo, tiene el sufijo añadido a cariz. Cariz es gracia. Carismata, es decir, los dones que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. La gracia de Cristo no solamente es para llevarnos al cielo, pero la gracia de Cristo también obtiene el derecho de darnos los dones que necesitamos nosotros para vivir la vida que estamos predestinados a vivir en Cristo Jesús. No estamos hablando del destino como el mundo lo habla. No estamos hablando de las estrellas y que hay un destino, no. Estamos hablando de que en el corazón de Dios hay un propósito eterno para sus hijos. Y que cuando el pecado entró en este mundo, perdimos ese propósito, nos desviamos. Y ahora con la cruz del Calvario y con los logros de Cristo, no solamente recobramos la vida eterna, eso lo vamos a ver en un instante,
pero también recobramos la vida abundante. Y yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia, no la vida simple y ordinaria, la vida abundante, la vida próspera, la vida que vale la pena vivir, la vida extraordinaria, la vida que sigue y persigue y obedece los propósitos de Dios para mi vida. Esa vida es lo que este versículo de Juan 3:16 quiere que vivamos, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de tener vida eterna, la vida no se pierde, la vida se aprovecha, la vida se usa para los propósitos de Dios. Por eso ahí en Efesios 4, léase ese capítulo, cuando dice que Cristo ascendió y dio dones a los hombres. Después, más abajo en el capítulo, trate por ahí por el versículo 20 en adelante, dice que entonces Él llamó y asignó a algunos para que sean esto y que sean esto otro y que sean esto otro. Menciona varios casos, no los menciona de manera abarcante, de manera completa o excluyente. Menciona apóstoles, pastores, maestros, administradores, etc. Pero no es una lista exhaustiva. Pero quiere decir que uno de los logros de Cristo es reconectarte con la intención de tu Creador para ti. Es regresarte una vida con significado, una vida que hace una marca en este mundo, una vida que marca la diferencia, una vida que se sale del montón, una vida que se sale de lo ordinario, una vida que solamente se vive bajo el poder y bajo los dones de Cristo Jesús para ti. Decía Tomás Carlyle, ten un propósito en la vida y teniéndolo, lánzate a la lucha por él con toda la energía y todos los talentos que el Señor te ha dado. ¿Te das cuenta? Tomás Carlyle, que fue consejero de reyes de Inglaterra, nos dice que la vida vale cuando tiene un propósito. Y cuando descubrimos nuestro propósito, cuando nos reconectamos con la intención de nuestro Creador, entonces estamos caminando en nuestro destino. Y hablando de propósito, sugiere Luis López de Mesa, ninguna satisfacción iguala a la de cumplir nuestras aspiraciones, y ninguna aspiración es superior a la de nuestros propios destinos. Cuando mi madre y su servidor salimos de nuestra tierra natal por razones ajenas a nuestra voluntad, nos encontramos en Madrid, en España. Más o menos en la época cuando sale una película que en inglés se tituló The Sound of Music y que en español, en castellano, le pusieron La novicia rebelde. Y mamá, mi madre, en esa época, muy católica ella, sin embargo, de vez en cuando me llevaba a ver una película. Pero tenía que ser una película que ella hubiera examinado muy bien, para que no hubiera algo objetable. Y me llevó a esta película con la que mi madre se identificó mucho, porque ella también había estado cuando jovencita en un convento, porque ella bien pudo haber sido monja, también fue novicia y también se enamoró.
en este caso de mi padre. Así que esa película pegó duro a la conciencia de mi madre. Y a mí me impresionó mucho. No es el tipo de película que yo quería ver. Yo quería ver a ¿cómo se llamaba aquel? El santo, el que se vestía, ¿no?, de luchador y todo eso, ¿no? Las películas yo quería ver las películas de Negrete, yo quería ver las películas de balazos y cuestiones como cualquier otro niño, ¿no? Pero mi mamá me llevó a ver esta película. Pero hubo algo de la película que me impresionó mucho. Y es que cuando la novicia va a servir a un gobernador, a un capitán retirado del ejército, no era del ejército, era el asunto es que le fue dada la tarea de ir a ayudar a ese caballero que era viudo, había enviudado, a cuidar a un montón de niños que tenía él. Y bueno, para no hacerle una historia larga, ella se enamora del caballero sin querer. No fue su propósito. Y aparentemente el caballero reciprocaba, pero no habían hablado, no se habían comunicado sobre eso, pero estaba en el aire, había esa sensación, y la comprometida del capitán se dio cuenta y habló con ella, como acusándola, de buena forma, pero diciéndole: tú eres monja, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella, al ser confrontada con eso, corre de nuevo al convento. Y entonces hay una escena en que ella le explica estas cosas a la Madre Superior. Y ella le dice a la Madre Superior: quiero ya tomar mis votos. Pero lo hacía más bien por temor. Y la Madre Superior, que se presenta en esa película como una mujer muy sabia, le dice: no, querida, tú tienes que descubrir tu propósito. Y le dice así: tienes que vivir la vida para la cual has sido puesta aquí en la tierra para vivir. Y entonces canta un canto maravilloso, ¿no?, sobre que tenemos que escalar todas las montañas, tenemos que seguir todo arcoíris hasta encontrar nuestro sueño, nuestro ensueño, dice. Un sueño, dice, que requiera todo el amor que tú le puedas dar. Un propósito que te ocupe el resto de tu vida, dice el canto. Por cuanto vivas, que eso te ocupe. Nuestro propósito es así. Cuando nosotros descubrimos nuestro propósito, cuando nosotros sabemos por qué estamos aquí, de repente pasamos de la vida simple y ordinaria a una vida extraordinaria. ¿Lo puedo explicar? Si llega una persona que nunca, cosa rara, tendría que ser un extraterrestre, que llegue a este planeta y vea un pez, pero fuera del agua, y no conoce lo que hace un pez, no sabe nada del pez, solamente lo ve así, inútil, casi no se mueve, dice: pero qué cosa inservible esta. Y si alguien viene y dice: espérese, déjeme mostrarle algo, y agarra a ese pez y lo regresa al agua,
de repente, ese pez que parecía inservible, que parecía inútil, que parecía que no iba a ninguna parte, de repente aparece el genio del pez. De repente redescubre su propósito. De repente hace cosas extraordinarias de una manera fácil, porque se encuentra en su ambiente, porque ha sido colocado en el lugar donde se supone que esté. Así es nuestro destino. Dice Efesios 1:5 que fuimos predestinados. Y cuando nosotros descubrimos nuestra vida genuina, porque estamos viviendo una vida, pero ¿es la genuina? ¿Es la auténtica? La vida auténtica es la vida que se vive y persigue el propósito que Dios le ha puesto, el propósito que Dios le ha dado. El pez para el agua, ¿y tú para qué? Es lo que tienes que averiguar en tu vida. No hay nada más importante, amigo que me escuchas, televidente querido, querida, no hay nada más importante en tu vida que descubrir para qué estás aquí en la tierra. Más allá de lo ordinario, más allá de lo común, más allá de las cosas del quehacer, hay algo, hay un propósito. Puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser muchas cosas, pero hay un propósito o más de uno para ti y hay que descubrirlo, porque si no la vida empieza a perecer ya. Y empezamos a vivir, pero estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo energías, porque no las estamos utilizando para aquello por la cual fuimos creados. Ahora, lo que la Biblia enseña es que ese recontacto, esa revinculación sucede cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos salva del pecado y nos salva de una vida sin propósito, de una vida cualquiera, de una vida ordinaria, de una vida terrible, porque vivir así es vivir terriblemente, pero vivir nuestro propósito, vivir en Cristo, es descubrir, redescubrir, reconectarnos con la vida auténtica que Dios tiene para cada uno de nosotros. Había un capitán de un vaporcito que estaba en muy malas condiciones, el barco. La gente pasaba y le decía, nunca vas a llegar a donde quieres ir con ese armatoste. Él decía, ¿voy a llegar? Sí, voy a llegar. ¿Por qué? Tengo una cita, decía él, con la corriente del Golfo. El capitán sabía cómo encontrar la corriente que lo iba a llevar a su destino. Los que navegan los mares saben que tienen que montarse en esas corrientes. Esas corrientes son las que los llevan. ¿Estás montado tú en la corriente cósmica de tu vida? ¿Estás montado tú en tus propósitos? La palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9 y 10 es casi el equivalente de Juan 3:16. Dice, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, porque somos, escucha bien ahora, hechura suya. Somos compuestos, fabricados, diseñados, somos hechura suya, criados nuevamente, nueva creación, en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas. No para que las hagamos, no usa ese vocabulario, porque no las hacemos como el que hace algo de sus fuerzas, de su intelecto meramente. No, Pablo es muy cuidadoso en el vocabulario que dice. Dice, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él, Cristo, Él preparó para que anduviésemos en ellas. Hay obras, hay propósitos que Dios en Cristo ha preparado para ti. Y no se descubren fuera de Cristo Jesús. Tenemos que llegar a Jesús para que entonces ese propósito que Él ha hecho, que es hechura de Él, que está diseñado por Él, esa corriente que sale de Él, esa corriente cósmica, por así decir, esa fuerza, se cumpla en nuestras vidas. No hay nada más importante que cumplir eso. No en balde decía Antonio Méndez, hay que hallar pues cada uno nuestra misión y cumplirla a toda costa. Tu misión es descubrir tu misión. Tu misión ahora mismo es ir al Señor y hacerle la pregunta que le hizo Saulo de Tarso, que lo cambió del perseguidor Saulo de Tarso a el santo, el bendecido, el apóstol a los gentiles, el autor de muchos de nuestros libros de la palabra de Dios, el apóstol San Pablo. Lo cambió de un día para otro casi. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has hecho tú alguna vez esa pregunta a Dios? ¿Se la has hecho? ¿Le has dicho, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Se la has hecho tú? Si no se la has hecho, mientras no se la hagas, tu vida va a ser simple y ordinaria. Tu vida no va a cobrar o recobrar la importancia que tiene. Vas a hacer cosas fuera de tu destino. Vas a ser un pez fuera del agua. Pero cuando tú descubres tu propósito, entonces eres como ese pez en el agua. Las cosas que pensabas que no las ibas a poder hacer, las haces ahora con facilidad, porque tienes los dones que Cristo te da para realizarla, que va más allá de tu talento, que va más allá de tu educación, que va más allá de tu capacidad moral, que va más allá de tu entereza, porque viene de Cristo, proviene de la cruz, son dones espirituales. Desafortunadamente, decía Oscar Wilde, para la mayoría de nosotros, la vida verdadera es la que no llevamos. Fin de la cita. La vida verdadera, dice él, para muchos de nosotros, la mayoría, es la que no llevamos. Qué triste, porque quiere decir que estamos desconectados con la intención del Creador para nuestras vidas. Y podremos salvarnos, y el Señor nos llevará al cielo, pero habremos perdido una oportunidad aquí en la tierra de cumplir su voluntad, de cumplir nuestra misión, de descubrir nuestro destino en Cristo. La vida se pierde, el tiempo se desperdicia.
Que eso no suceda contigo, amigo. Que eso no suceda contigo, amiga. No tiene por qué suceder. Porque si tú vas a Cristo y le haces esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pierde cuidado, que Él te lo va a ir revelando. No todo de una vez, pero te va a ir dando, te va a ir llevando. Pero recuerda algo, si no has venido a Cristo, esa es tu primera tarea. Porque Él te salva de esa vida de desperdicio, esa vida perdida, esa vida que no es tu vida, esa vida a la cual te has aferrado, pero no es tu propósito aquí en la vida. Descubre ese propósito, como le dijo esa dama a la novicia. Descubre por qué estás aquí en esta tierra. ¿Cuál es tu misión? Hay una misión para ti. Decía Clara Saravia Martínez en unos versos maravillosos: vivir a pleno espíritu, vivir sin cobardías, lanzados los ideales con las alas al viento, marchar mirando al cielo, sin desfallecimiento, con alma valerosa, templada de hidalguía, y el corazón en alto, como en brindis divino, ebrio de amor por todo, los hombres y las cosas, y floreciendo encima del mal, como las rosas que coronan de gloria los tallos del espino. Buscar en las alturas nuestro invencible fuerte, crecer, agigantarse de cumbres interiores, para mirar desde ellas pequeños los rencores y la traición y el odio y el dolor y la muerte. Vivir no es tener vida, sino darla en belleza, brindarla a la cruzada de un ideal bendito, ofrecerla en un gesto supremo de infinito, para todo heroísmo, para toda grandeza. Vivir intensamente, sin dudas ni recelos, la libertad excelsa de las almas serenas, rompiendo el servilismo de todas las cadenas con las alas del alma, tendidas a los cielos. Sí, esa es la vida que Dios quiere para ti. Una vida con significado, una vida con propósito, una vida que hace un impacto en este mundo, una vida que Cristo hizo, es hechura de Él. Él es el autor y consumador de esa vida a la cual entras por fe y descubres, te reconectas con tu Creador y te catapulta a las cumbres de tu destino. Oh, Pastor Frank, eso suena lindo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Bueno, ya te dije, querido, lo primero que tienes que hacer si no lo has hecho es aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Venir a Él, darte cuenta que tú eres parte de ese mundo que Él vino a salvar. Él vino a salvar al mundo precisamente de estas cosas, de dudas, de recelos, de servilismo, de cadenas. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Uno que es libre es el que puede ir y hacer lo que quiere. Salmo 20, versos 3 y 4 en adelante, dice allí: yo te daré los deseos de tu corazón. Pero hace falta un poco de desconformismo. Hay que aspirar a algo diferente. Una vez, en la ciudad de Tampa, en un lugar un poquito a las afueras de Tampa, llamado Spring Hill, estábamos allí disfrutando con la familia Fuentes, saludos,
Y allí en sus predios, en los terrenos de ellos, la iglesia de la cual yo era pastor en aquella época, estamos hablando de muchas décadas, se hacía un convivio, un refrigerio, y se compartían alimentos de distintas nacionalidades, algo muy bonito, un día de todas las naciones, un día de hermandad. Y andaba yo caminando por allí saludando a la gente cuando un ancianito me hizo así para que yo me dirigiera a él. Y fui donde él y me dijo, ¿tú eres el nieto de don Miguel? Le dije, sí, ese fue mi abuelo materno. Déjame contarte algo de tu abuelo, dice. Porque mi abuelo llegó a ser uno de los ganaderos más grandes de su tierra, de su país. Y yo nunca supe la historia. Él había venido de las Islas Canarias desde niñito. Y me dijo, mira, estábamos trabajando cortando caña, día tras día, semanas tras semana, mes tras mes. Un trabajo fuerte, un trabajo digno, no estamos hablando en contra de eso, pero un trabajo fuerte, difícil y sin mucho futuro, sin mucha proyección, sin las alas tendidas a los cielos, como dice Clara Saravia Martínez. Un día estábamos cortando todas las cañas, de repente tu abuelo Miguel deja de cortar. Y todos lo miramos como diciendo, cuidado, el capataz va a venir y te va a regañar, te va a despedir del trabajo. Y él agarró el machete que tenía en la mano, allí había un río cerca, y lo tiró al río y dice, nunca más cortaré caña. Yo no estoy en este mundo para cortar caña. Y se fue. Nosotros seguimos cortando la caña. Pero vimos que de repente pasaba el tiempo y él había adquirido una vaquita, y después otra, y después el caballo, y después otro, y otro, y otro. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, el caballero estaba completamente en otro giro muy diferente. Había descubierto una misión en su vida. Yo nunca supe eso hasta que este caballero me contó ese relato. ¿Cuál es el machete que tú tienes que tirar? ¿Qué es lo que te está ocupando que no es tu misión en esta vida? Necesitas tirar ese machete. Necesitas decir, yo no estoy para esto. Necesitas descubrir la intención que Dios tiene para tu vida. Necesitas venir a Cristo. Necesitas entregarte a Él. Necesitas que Dios te use. Ese abuelo, aunque no hizo muchas otras cosas fuera de su ganadería, pero educó a sus hijas, y su hija educó a su hijo, y ese nieto es quien les habla a ustedes hoy. Y ha tenido oportunidad de hablarle a mucha gente a través de muchos años, trayendo un poquito de esperanza, un poquito de orientación, y la vida y el espíritu que hay en la palabra de Dios y Cristo a la gente, porque un abuelo decidió tirar el machete y hacer algo mejor, dejar lo ordinario, dejar lo simple y entrar en los propósitos de Dios. Bueno, en los últimos minutos quiero
hablar acerca de la última frase. Dice, para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo es que recibimos la vida eterna? La Biblia es clara. La Biblia lo dice sin ambajes, sin pelos en la lengua, con claridad que un niño lo entiende. Dice en San Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo regrese, nos llevará consigo para que estemos con Él para siempre. La vida eterna, plena e ininterrumpida, comienza con la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. ¿Saben ustedes que la segunda venida de Cristo es el suceso más referido de la palabra de Dios? ¿Sabían ustedes que en los 260 capítulos del Nuevo Testamento se menciona 318 veces la segunda venida de Cristo? ¿Sabían ustedes que en los 27 libros del Nuevo Testamento se habla de ella en 23 de esos libros? La Biblia nos enseña que los que mueren en la fe cristiana, como dije al comienzo, ahora duermen. Y que el retorno de Jesús, al Él regresar, serán resucitados. Yo lo mencioné, pero ahora quiero leerlo. Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y noten la misma frasecita, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No hay mayor esperanza que esta. Nada anima el corazón y levanta los ánimos como esta promesa del retorno del Maestro. Mientras esperamos esa bienaventurada esperanza, ¿qué es lo que debemos hacer? En San Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, Cristo nos dice que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, la vida esa desperdiciada, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, a pesar de ellos ver el arca de salvación, la gente seguía su vida como si nada, felices y campantes, despreciando y hasta burlándose del arca. Cuando quisieron entrar, fue demasiado tarde. Cristo advierte que para muchos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que no pase así contigo, amigo. Que no pase así contigo, amiga. No tiene por qué pasar. El arca de salvación está allí. El arca es Cristo. El arca es su iglesia. Está allí presente. Está con la puerta abierta. Cristo ahora está intercediendo al lado de su Padre. Vive para interceder por ti y por mí, dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Este es el momento, porque ¿sabes algo? Un día Cristo va a salir de su lugar de intercesión.
un día va a dejar ese lugar, va a dejar su ropa sacerdotal y va a venir. Y entonces va a pasar como lo que pasó en el tiempo de Noé, que un ángel cerró esa puerta. ¿Saben ustedes que hay una película ahora de Noé? Y me cuentan que el Noé de la película, como siempre Hollywood tergiversa las cosas, el Noé de la película es un Noé cascarrabias, un Noé severo, un Noé que batalla con la gente para que no entren en el arca. ¡Qué tergiversación! ¡Qué infamia! La Biblia enseña todo lo contrario. Noé predicó, dice Hebreos 11:7, que Noé aceptó y predicó la justicia que viene por la fe. Es decir, Noé le presentó la gracia a esa gente por casi 100 años. Y no quisieron entrar. Y entraron la familia de Noé y los animales que Dios determinó. Y por una semana todavía no llovía. Y la gente burlándose afuera. Pero entonces, un ángel cerró la maciza puerta. Pero como dije, la lluvia no vino enseguida. Estuvieron una semana ahí adentro. Pero entonces cayó la lluvia. Vino el diluvio. Entonces querían entrar, pero ya era demasiado tarde. La Biblia dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Pero no todo ojo se va a salvar. Porque cuando lo veas va a ser demasiado tarde. Y entonces viene ese versículo terrible: el que sea sucio, ensúciese todavía. El que sea inmundo, siga inmundo. Pero el que es justo, siga aplicando la justicia. Este es el momento, querido. Ahora mismo, dile al Señor: te acepto, Señor. Acepto a tu amor. Ven a mi vida ahora.